Esta tarde queremos hablar un poco acerca de Lidia, la conversión de Lidia. Aquí tenemos al misionero Pablo viajando de ciudad en ciudad, llevando la preciosa simiente de la palabra de Dios y a Cristo mismo, la simiente de la mujer, ¿verdad? Nacida en una manera perfecta al Señor Jesucristo. Llegando allá a Filipo, dice la Biblia, la primera ciudad de Macedonia. Ahí llegaron a aquel lugar donde se hacía la oración. Qué interesante, ¿verdad? A aquel lugar donde se hacía la oración, ahí junto al río. Fuera de la puerta, junto al río, dice la Biblia. Ahí los judíos no tenían una sinagoga donde adorar a Dios. Por tanto, se iban ahí al aire libre, ¿verdad? A practicar, a orar al Señor y hablar de la palabra del Señor. En su deseo de adorar a Dios, ¿verdad? No les importaba hacerlo en sitios públicos. Qué importante es adorar a Dios donde quiera, alabar a Dios donde quiera y darle gracias a Dios donde quiera. Qué importante, ¿verdad? Allá los patriarcas adoraban a Dios en los montes, en los campos, allá en las catacumbas, los cristianos primitivos, Pablo y Silas adoraban a Dios ahí en la cárcel. Queridos amigos, una de las cosas que debemos aprender a hacer es adorar al Señor fuera de la puerta. Fuera de la puerta. El mundo no quiere a Dios, no quiere a Cristo. Y muchas veces yo y usted vamos a tener que apartarnos. La eclesía, tienen que salir fuera para adorar a Dios y glorificar a Dios. Ahí el motivo de su reunión era donde solía hacerse la oración. La oración siempre ocupó un lugar muy prominente en el culto a Dios. Dice la Biblia que la casa de Dios debe ser una casa de oración. Por eso muchas veces empezamos nuestros cultos allí, nuestros días primeros, con oración, entrando a la presencia del Señor con gratitud, con amor, ¿verdad? Para nuestro Dios. Dice la Biblia, mi casa será llamada casa de oración. Pablo y Silas, cuando se encontraron presos en la cárcel, solo cantaron himnos, allí al Señor y oraron, dice la palabra del Señor. Pedro y Juan, dice la Biblia, fueron los instrumentos en las manos de Dios para la sanidad de un paralítico cuando se dirigían a la casa de oración para orar. Esta mañana a las 6:30 de la mañana había un montón de hombres de rodillas aquí en la iglesia Bautista Trinidad. Si Dios ha prosperado esta iglesia, no ha sido por el pastor, no ha sido por los miembros de esta iglesia, no ha sido por el dinero de esta iglesia, no ha sido por nada de esta iglesia, ha sido por la oración. Como hemos dependido en Dios y buscado a Dios. Dice la Biblia que allá a Usías, mientras él buscaba a Dios, Dios lo prosperaba. ¿Y cómo necesitamos buscar a Dios, queridos amigos? La actitud de Pablo en aquella reunión, dice la Biblia, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo nunca se conformó con ser un simple espectador. Él no le gustaba nomás estar viendo, él hablaba, tenía que hablar, era un predicador del evangelio. Tenía por necesidad de comunicar el mensaje de Cristo. Había mucha gente que no lo escuchaba en la calle, en los lugares religiosos como Atenas y otros, ¿verdad? Pero ahí en las calles, ahí en esos lugares hablaba la palabra de Dios. Allá en Éfeso 19, en Hechos 19:8 dice la Biblia que habló con denuedo por espacio de 3 meses en Éfeso la palabra del Señor. Queridos amigos, dice la Biblia que hay que ir sembrando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo confiaba en el poder de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que salió el sembrador a sembrar. Salió el sembrador a sembrar. Y él confiaba que las tierras donde él iba a sembrar la semilla, que iba a crecer, que iba a nacer. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios no va a regresar vacía. No va a regresar vacía. Pablo sentía, ¿verdad? Que la palabra de Dios era verdad. Y que la palabra de Dios era lo que iba a ayudar a la gente. La actitud de Lidia. ¿Qué fue esa Lidia allí? Ella fue a adorar al Señor libremente. Ella allí dice la Biblia que estaba oyendo. No estaba distraída. ¿Verdad? Hay tanta gente que va a la iglesia y ni va a la iglesia. Salen peor de la iglesia cuando van a la iglesia. Porque todo lo que hacen es andan viendo para alrededor. ¿Verdad? Están viendo para abajo, viendo el teléfono, los textos y viendo a ver quién se mueve, a ver quién hace esto. Pero no oyen atentamente a la palabra del Señor. Qué bueno es ir y estar atentos a la palabra de Dios. Dice la Biblia que mientras ella oía, ahí su corazón, Dios abrió su corazón para que ella escuchara y ella fuera salva y ella creyera en el Señor. Y después de que ella creyó en el Señor, ella fue bautizada. Ella fue bautizada.
y hospedó allí a los siervos de Dios. ¡Qué bendición! Es de las personas que no solamente reciben el Evangelio, pero siguen a Cristo en el bautismo, pero después sus vidas cambian y empiezan a servir y desean el compañerismo de los cristianos. Qué bueno es escuchar la palabra del Señor. Quizá usted es una persona que mañana está pensando ir a la iglesia, que mañana está pensando ir a escuchar, que Dios va a estar allí buscando abrirle su corazón. Querido amigo, yo nomás le animo, reciba la palabra de Dios, esté atento, escuche lo que Dios tiene para usted. Muchos escuchan, pero no muchos oyen. No atienden a la palabra del Señor. Esta mujer fue bautizada, esta mujer fue cambiada y empezó a asistir a los varones de Dios. ¿Qué de usted? Su vida ha cambiado, usted ha recibido a Cristo, ha recibido la palabra del Señor. Le animamos a no solamente ser un hombre religioso, pero buscar sinceramente en su corazón al Señor.